El primer rayo de sol entró en la habitación a través del apartamento poco cerrado y tocó la mejilla de Camille. A la nariz de Chikatilo. Ella se estiró divertida, incluso dormida, y estornudó. Abrió los ojos y bostezó dulcemente. Luego se palpó la palma de la mano, y Christopher ya no estaba a su lado. Se había ido otra vez. Al amanecer. Ni siquiera lo despertó. Christopher trabaja mucho últimamente. Está de nuevo en la oficina, están preparando grandes proyectos, casi desaparece allí las 24 horas del día. Se acuesta tarde y luego vuelve a su trabajo favorito. Camille se puso la bata y fue a la cocina. Había preparado el desayuno de su marido de la noche. Pero las tortitas rellenas permanecieron intactas. De nuevo solo tomó café. Se fue, se quemó, suspiró Camille. Totalmente se ganó una joven. En general, procuraba levantarse por la mañana y acompañar a su marido al trabajo, pero esta mañana se había quedado un poco dormida. Al parecer no quería despertarla. Menos mal que había hecho el desayuno la noche anterior. ¿Para qué? Ni siquiera lo probó. Bueno, Emily le hará desayunar. Camille miró hacia el cuarto de los niños. Emily, de 10 años, dormía acurrucada junto a su osito de peluche. La mujer sonrió. Qué dulcemente duerme su hija. Es una pena despertarla. Déjela dormir un poco más. Camille volvió a la cocina, metió las tortitas en el microondas, vertió leche en una olla y encendió el gas. Pensó por un segundo, ¿cuántos años han pasado? Sus mañanas empiezan igual, con su marido corriendo al trabajo. Recoge a su hija antes de ir a la guardería, ahora a la escuela. Y la cocina, la cocina. Sí, ahora es ama de casa. Pero hace 12 años todo era distinto y ella veía un futuro diferente. La leche en las ollas cantaba, y el gorro hinchado y corría hacia arriba. Camille volvió en sí, incluso sacudió la cabeza. Basta ya de recuerdos. Es hora de hacer cacao. Unos minutos más tarde, el aroma a chocolate recorría la cocina. Las tortitas se habrían incendiado hacía rato. El desayuno estaba listo. Camille miró ansiosa el reloj. Ya eran las 8:30. Era hora de despertar a Emily. Hija, levántate. Miró hacia el cuarto de los niños. El desayuno estaba en la mesa. Duerme, murmuró Emily, apretando más fuerte el juguete contra sí. 5 minutos más. 1 minuto, respondió Camille con firmeza. Vamos, abre los ojos y al baño. Su hija suspiró pesadamente y luego se sentó en la cama. Mamá. Qué sueño he tenido, dijo. Bostezando, como si nos hubiéramos mudado al campo. Tenemos una dacha enorme y preciosa. Es como un palacio. Estaba paseando por allí, no recuerdo nada más. ¿Me despertaste? Lo siento, querida, sonrió Camille. La próxima vez asegúrese de ver sí, ver con usted sobre el hombre y vamos. Me caí descalza en el baño. Tienes clases y escuela. Así son las cosas. No hay tiempo para vivir, ni en tus sueños ni en la realidad. Tus zapatillas están en el baño, respondió Camille riendo. 1 hora más tarde, despidió a su hija con un beso. Camille decidió dar un paseo por la ciudad con su cámara. Hoy iba al parque. Era primavera, justo el momento en que todos los seres vivos recuerdan que ha llegado la hora de florecer. Lo bueno de salir, de agradar al mundo con ricos colores. Y los manzanos del parque eran de una belleza deslumbrante. Con su atuendo blanco como la nieve, la lila atraía las miradas. Uno no podía apartar los ojos de su atuendo floral. Camille disfrutaba fotografiando tanto la naturaleza como a las personas. Le encantaba. En un momento dado, decide hacer una pausa y disfrutar del entorno. Se sentó en un banco y cerró los ojos.
En algún lugar cercano, entre los arbustos de la bahía, hay pájaros. Tía, ¿eres fotógrafa?, oyó una vocecita. Camille abrió los ojos sorprendida y vio a un niño de unos 5 años junto a la niña. No, cariño, solo hago fotos, respondió ella. ¿Por qué? El niño levantó las cejas sorprendido. ¿Para qué quieres esas fotos? Solo para divertirme. El niño asintió comprensivo. ¡Qué niño tan dulce!, pensó Camille. Deja que te haga una foto, sugirió. ¿Con quién estás aquí? Estoy solo, respondió el niño. ¿Cómo que solo? ¿Por qué? ¿Dónde está tu mamá? Mamá está en el cielo y papá está trabajando. Ahora estoy con mi abuela. Ella me llevó a la tienda a comprar pan. Y estás caminando solo. ¿Cuál es el problema? El chico se encogió de hombros. Oh, estoy saliendo contigo. Agitó los brazos divertido y echó a correr hacia la tienda de comestibles que había cerca. Camille lo siguió con la mirada. ¡Qué patético! Un niño tan pequeño, ya sin madre e independiente. Pero no es bueno que corra solo. Volverá andando. Ella lo despedirá. Y de repente quiso hacer algo para ayudar a aquel extraño niño. Mirando hacia la puerta de la tienda, Camille hizo unas cuantas fotos más. Pronto un niño salió de la tienda con una hogaza y, literalmente, saltó por el camino. Su pelo rubio ondulado, un poco alborotado. Sonreía tan despreocupado, saltando, sosteniendo la hogaza, que Camille no pudo resistirse y le hizo una foto. ¡Qué buena foto! Tío, ¿me has hecho una foto?, preguntó el niño corriendo hacia Camille. Sí, ella asintió y le enseñó la foto en la pantalla. ¿Te gusta? Está muy bien. Un poco reservado, asintió y miró tímidamente a Camille. ¿Puedes hacerme una tarjeta? Claro que sí. Camille sonrió. La próxima vez que nos veamos, te haré una foto. Ahora déjame acompañarte a casa. ¿Te llamas Camille? Me llamo Stephen. Él le devolvió la sonrisa. Vivo allí. Y señaló con el bolígrafo un viejo edificio de 5 plantas cuyo tejado daba al parque. Y yo estoy en aquella casa de allí, Camille señaló su nuevo edificio. ¿Vives en tu casa? Apreció Stephen. No te había visto antes por aquí. Mi padre y yo acabamos de mudarnos con mi abuela. Ahora él está todo el tiempo en el trabajo y yo estoy con mi abuela en la guardería. Así, charlando, llegaron al edificio de 5 plantas. Camille prometió que en un par de días volvería a dar ese paseo y le haría una foto al chico. Él prometió estar allí. De vuelta a casa, Camille pensó en lo injusta que puede ser la vida. He aquí un niño bueno y maravilloso y, al parecer, tiene una vida dura. Sin mamá. Papá siempre está en el trabajo. La abuela debe estar enferma. Recordó su propia historia. Camille también creció con su abuela. Sus padres murieron en un accidente. Jenny hizo todo lo posible para asegurarse de que su nieta creciera para ser una persona decente. Insistió en que Camille fuera a la escuela de arte después del instituto. Era muy buena dibujando. Pero después de graduarse en la escuela, Camille se dedicó en serio a la fotografía, en lugar de a los retratos y las naturalezas muertas. Pronto se fijaron en su trabajo en una revista de moda y la invitaron a trabajar. Así que se hizo fotoperiodista. Un día le asignaron fotografiar a un joven empresario de éxito. Tras una exitosa serie de fotos, el hombre de negocios la invitó de repente a una cita romántica, y Camille no se negó. Así comenzó su romance con Christopher. La chica estaba encantada. Rico y guapo. Y tan cariñoso. En general, cuando Christopher le hizo una oferta, Camille no dudó ni un segundo, por supuesto, será su esposa. Excepto que Jenny no apreciaba el entusiasmo de su nieta. Oh, Camille, es un Christopher escurridizo, comentó la anciana.
quizá no deberías tener prisa por hacerte su amiga todavía. Jenny siguió riendo. Christopher no es escurridizo. Es el mejor del mundo. Oh, no sé. Jenny suspiró. Una semana antes de la boda, Jenny dejó el mundo. Camille estaba muy preocupada. Ella quería cancelar la boda, pero Christopher insistió en celebrarla. Los invitados estaban invitados, el restaurante estaba pagado. Lo sentía por Jenny, por supuesto. Pero ella tenía más de 70 años. Edad. E incluso escuchó a su futuro marido, y luego le escuchó constantemente. Al principio Christopher insistió en que Camille dejara de hablar con sus novias. Conseguimos más. En principio, no era difícil. De todos modos, solo socializaban una vez al año. Y entonces su marido exigió que Camille dejara su trabajo. Ella no quería dejarlo, pero ya estaba embarazada de 3 meses, así que no se lo pensó durante mucho tiempo. Sí, estaría ocupada con la casa y con su marido. Y cuando llegó Emily, se olvidó por completo del trabajo. Y todos estos años la vida de Camille se ha reducido al tamaño de un bonito apartamento dúplex con una excelente reforma y buenos muebles. ¿Qué más quiere? Tiene el bebé, el marido, la riqueza. Sí, Christopher hizo buen dinero en la empresa de comercio donde fue CEO. Pero con el paso de los años, Camille lo dijo. Ella quería salir de su jaula de oro. No, no para siempre, pero al menos por unas horas. Incluso soñaba con volver a las revistas. Pero Christopher, cuando se enteró de su aspiración, se opuso. Mi mujer se quedará en casa, declaró. ¿Por qué tienes que nacer tú? ¿No tienes suficiente dinero? Sí. ¿Débil? Camille se indignó. Pero quiero realizar mi profesión. Todo lo que tengo es cocinar, limpiar y comprar. ¿Qué te parece, Emily? Si te vas a trabajar, el niño estará solo todo el día. Camille, eso es el colmo de la insensatez. Una mujer es ante todo una madre, una esposa. No, estoy en contra de tu trabajo. Incluso me di cuenta de que mi marido no podía ser persuadido, así que decidí olvidarme de mis sueños. Excepto que a veces salía con una cámara así, por el alma. Como la vez que conocí al gracioso Stephen. Sensato más allá de sus años. 2 días después, como había prometido, estaba en el parque con fotos del chico. No tardó mucho en aparecer. Apareció, también de un brinco. Con la boca hasta las orejas. Tía Camille, ¿estás aquí? Gritó alegremente cuando él se acercó corriendo. Claro que estoy aquí. Te lo prometí. Y Camille le entregó las fotos. ¡Oh, qué bonitas! El niño las admiró. Tía Camille, ¿eres profesional? ¿Profesional? Camille sonrió tristemente. ¿Vas a ir hoy otra vez a la tienda? No, voy a la farmacia, suspiró el niño. La abuela está enferma. Tengo que comprar medicinas y te las venderán. No sé, vaciló el chico y miró dubitativo a Camille. Deja que te ayude. Adivinó ella. ¿Qué tipo de medicina necesitas? El chico le tendió tímidamente una lista de medicamentos y dinero. Guarda eso. Camille señaló el dinero. Pero ¿cómo es posible que estas medicinas cuesten 1 céntimo? Le tranquilizó Camille. Por supuesto, no era exactamente así. Pero ella quería apoyar al niño. Estaba claro que vivía con su abuela y su padre de forma muy sencilla, por no decir pobre. El niño iba vestido con ropa vieja, aunque limpia. Desde la farmacia, lo acompañó de nuevo a casa. Al día siguiente, cuando Camille regresaba a casa con Emily, la esperaban en el parque Stephen y un hombre alto y ceñudo. Tendría unos 40 años. Bigote cansado, pelo ligeramente plateado. Estaba claro que la vida no le había perdonado. Papá, chilló Stephen al ver a Camille.
Esa tía. Y el niño estuvo a punto de precipitarse hacia ella, pero el hombre lo retuvo, lo agarró del brazo. ¿Es usted el que hizo la foto de mi hijo y compró las medicinas de su madre?, preguntó sordamente. Sí, estaba confuso. Déjeme preguntarle, ¿por qué quiere a mi hijo? Ya veo que tienes una hija. Acabamos de hacernos amigos de su hijo y quería hacerle un favor. Le pediré que no vuelva a hacer algo así. El hombre murmuró y se alejó, sujetándose la cabeza con la mano. Miró hacia atrás, mirando con culpabilidad a Camille. Estaba claro que iba a pagar. Pero ella ni siquiera pudo alcanzarle y calmarle. El hombre estaba muy disgustado. Realmente, ¿por qué querría a este chico? Su padre tiene razón. Ella es una extraña para él. Mamá. ¿Quién es? Emily se sorprendió. Solo un niño. Suspirando, Camille contestó. Vamos a casa. Hoy he hecho una tarta de esas. Tu favorita con frutas del bosque. Y ya en casa, viendo con qué placer su hija tomaba otro trozo de tarta, Camille se calmó por fin. Ya está, hay que olvidar esta historia. Efectivamente, no hace ningún bien a la gente. Pero Camille tenía miedo de admitirse a sí misma porque de repente se sentía atraída por este chico. Este rubio Stephen. Le recordaba a ella misma. Pero había algo más. 5 años atrás, había perdido un hijo en el parto. Era el hijo de ella y Christopher. Segundo embarazo, y todo parecía estar bien. Pero algo salió mal en el hospital. El bebé nació muy débil. Los médicos dijeron que era el resultado de un trauma de nacimiento. Si sobrevivía, sería retrasado mental. Se ofrecieron a escribir una renuncia. Camille se opuso, por supuesto. Christopher, en cambio, la convenció de lo contrario. Camille, lo torturaremos, neguémoslo, y luego tendremos un niño normal. De todas formas, este no es un superviviente. Al oír estas palabras, Camille se puso histérica. A duras penas la calmaron, y a la mañana siguiente le dijeron que el bebé no había sobrevivido. Camille se desmayó de preocupación. El parto es estresante. Estuvo un mes más en el hospital. Nunca vio al bebé. Christopher enterró a John, como le llamaba Camille. Camille iba a su tumba cada año. Dios nunca les envió a ella y a Christopher más hijos. Solo estaba Emily, sí. Cuando Camille vio a Stephen, se acercó a él como si fuera su hijo. Por la noche le habló a su marido del niño y de su padre. Christopher escuchó, frunciendo el ceño. Nunca he entendido su deseo de ser para todos. Amable. ¿Para qué necesitas a ese niño? Tienes una hija en casa y estás en los parques, murmuró. Christopher. Voy a los parques, como tú dices, porque mi alma sigue pidiendo, mis manos alcanzan la cámara. Preferiría que alcanzaran la aspiradora o el horno. ¿Estás diciendo que soy una mala anfitriona? Camille se indignó. No estoy diciendo nada de eso. Es que tu sitio está en casa. ¿Y tú eres como una niña, corriendo con una cámara entre los arbustos? Christopher, solo quería compartir esto contigo. De nada. Hubo un pequeño lío. Tuvieron una gran pelea esa noche. Camille gritaba que Christopher había perdido los nervios. Él no la ve como una persona, solo como un ama de casa. Christopher tampoco se esforzó en responder por ella. Si se casó con un hombre serio, no debería andar por el pueblo. Al final Christopher se marchó, dando un portazo. Emily, que lo había oído todo, se asomó por fin a la habitación y se acercó a su madre para abrazarla. Camille enjugó alguna que otra lágrima. Mamá, no llores, susurró su hija. Yo te tengo a ti y hago las mejores fotos. Por cierto,
el profesor de nuestra clase ha dicho que necesitamos un fotógrafo para la graduación, pero tú no puedes hacerlo. Sí, claro, sonrió Camil, recomponiéndose. Olga Andreyevna ya me ha llamado. Tendrás una sesión de fotos estupenda. Emily estaba terminando cuarto curso. Camil pensó en el hecho de que John iría a la escuela dentro de un par de años. Volvió a dolerle el corazón. Se curaría la herida. Ya estaba dormida cuando Christopher regresó. Su hija también. Miró en el dormitorio, en el cuarto de los niños y luego se dirigió en silencio al salón. Cogió su móvil. Llamó a alguien, habló de algo. Después, se sentó junto a la ventana abierta, fumando. Estaba pensando en algo serio. Algo le atormentaba. Por la mañana, Christopher salió temprano, como de costumbre. Camille llegó a casa después de acompañar a su hija al colegio. En el salón, vio el teléfono en el sofá. Christopher se había olvidado. ¿Cómo podía estar sin su teléfono? Camille decidió llevárselo al despacho. De camino, no pudo resistirse a husmear un poco en sus mensajes. Nada interesante en los contactos de su marido. No podía ser de otra manera. Camille sabía que Christopher la quería. Y entonces leyó un mensaje extraño. Mañana nos vemos en el café de la Torre a las 10 de la noche. El mensaje llegó de noche. El número es desconocido. ¿Quién concertó la cita para el trabajo de Christopher? No parece, es demasiado tarde. Camille decidió que Christopher se lo diría él mismo. Cuando la secretaria de Christopher vio a Camille, sonrió. Le ofreció té. Ahora mismo tiene representantes de nuestros competidores. Susurró, buscando un terreno común, por así decirlo. De acuerdo, esperaré, asintió Camille. Tardaron cerca de 1 hora. Al principio hubo silencio en el despacho, luego se oyeron tonos elevados. En general, una conversación diplomática no funcionaba. Los competidores se marcharon, dando un portazo. Camille entró en el despacho, viendo a su marido irritado y retraído. ¿Qué haces aquí? Él levantó las cejas, sorprendido. «Te has olvidado el teléfono», dijo Camille en voz baja. «Supuse que lo necesitarías durante el día». «Sí, hoy todo está patas arriba. La verdad es que ni siquiera me había dado cuenta de que me había dejado el teléfono en casa». «¿Vas a llegar temprano esta noche?» «Quería hacer algo especial». «No, lo siento. Tengo muchas cosas que hacer, pero no te vas a quedar toda la noche haciéndolas». Christopher no dijo nada. Se limitó a bajar los ojos y a negar con la cabeza. Su corazón incluso empezó a preguntarse si su marido la estaba engañando. No dejaba de pensar en aquel mensaje de texto. Y entonces Camille tuvo un rompecabezas en la cabeza. Que su marido llegara tarde a casa se había convertido en la norma. Se va temprano. Está un poco nervioso, como si le ocultara algo. Es verdad. Tiene una amante. Camille decidió seguir a su marido. Esa noche, fue al mismo café que se mencionaba en el mensaje de texto. Encontró una mesa más alejada de la entrada. Había un enorme acuario, que cerraba a Camille de miradas indiscretas, y ella misma tenía una buena vista. Muy cómodo. Camille esperó. De alguna manera, enseguida se dio cuenta de que era ella quien había entrado en el café. La morena, alta y delgada, miró a su alrededor con desdén y se sentó en una mesa junto a la ventana. Pronto entró también Christopher. Sí, se dirigió hacia la morena. Camille los miró y tuvo ganas de saltar, correr hacia ellos, abofetear a su marido, arañar el pelo de aquella insolente. Pero se contuvo. Christopher sonrió a la morena y se sentó a su lado. Camille no pudo oír de qué hablaban. Lo único que veía era la espalda de Christopher y la dulce y deliciosa sonrisa de la chica. El corazón de Camille latía cada vez más fuerte.
Las lágrimas acudían a sus ojos. Se preguntaba qué le diría él si ella se les acercaba ahora. Pero entonces Camille sintió que sus piernas parecían de algodón. No tenía fuerzas para levantarse. Así que decidió llamarle. Sonó, pero Christopher dejó de llamar. Tan absorto en su conversación con la morena. Pero Camille volvió a marcar. Sí, cariño, ¿querías algo?, preguntó un poco irritado. Hola, Christopher. Dijo Camille lo más bajo posible. ¿Dónde estás ahora? Camille, estoy en una reunión, no me siento cómodo. Hablando. Ya está, llegaré tarde. Y desconectó el teléfono. Camille no dejaba de acercarse el teléfono a la oreja. Va a ser tarde. En una reunión. ¿Qué clase de mentiroso es? Lloró. ¿Durante cuántos años Camille había estado segura de que Christopher la amaba? Habían pasado por tanto juntos, y ahora él le estaba haciendo esto a ella. ¿Por qué? Por darle los mejores años de su vida. Por pasar todo el día haciendo tareas en la casa sin contratar una au pair. Quiero decir, con su dinero, podrían haberlo hecho. Pero Christopher no. Por renunciar a su sueño y dejar su trabajo en la revista. Camille pensó qué hacer, pero entonces la morena se levantó y se dirigió a la salida. Christopher también la siguió a la salida. Camille observó a través de la ventanilla cómo su marido abría la puerta del coche delante de la chica, mientras ella le sonreía. Él le respondió algo, también sonriendo. Traidor, susurró Camille, secándose las lágrimas de la cara con exasperación. Te arrepentirás de esto. Una sed de venganza se apoderó de su corazón. Aún no lo sabía, pero estaba segura de que respondería ante su marido por su ofensa. De hacer un mero escándalo. ¿Qué había visto? Solo a su marido sentado con otra mujer en un café. Obviamente, él podrá justificarse. Dirá que era una reunión de negocios. Y no importa que fueran las 11 de la noche. Y no importa que se estuvieran sonriendo. Sí, podía decir una mentira creíble. Camille ya no tenía ninguna duda. Una tormenta se estaba gestando en su alma. Mientras ella preparaba sus sopas y planchaba sus camisas, él se divertía con otras chicas. Le dice que se quede en casa, que se ponga cómoda. Camille decide pillarle con las manos en la masa y echarle en cara todas las acusaciones. Sale corriendo del café y hace autostop. Allí, el Audi azul de Sato. Le ordenó al conductor de un viejo Siguli. Audi. Bien, Audi, asintió el hombre mayor. ¿Seguimos a alguien o lo alcanzamos? Probablemente siguiendo. Marido, el conductor sacudió la cabeza y se colocó suavemente en el carril derecho. Sorprendentemente, el coche viejo avanzó con facilidad y confianza, y el coche de Christopher parpadeó por delante. Camille no entendía a dónde iba su marido. No había hoteles en el país. ¿Iba a casa de esa chica? ¿Tenía valor? Pronto el coche de Christopher giró por un callejón y se detuvo frente a la maternidad. A Camille se le encogió el corazón. Allí había dado a luz a Suyon. La chica salió del coche, saludó a Christopher con la mano y subió corriendo los escalones del edificio. Así que trabaja aquí. Murmuró, y entonces salgamos de aquí. Solo que, por favor, puede tomar el camino de la rotonda para llegar a casa antes que su marido. El viejo conductor, comprensiblemente suyo, asintió en respuesta. Incluso ya se había puesto la ropa de casa cuando la cerradura de la puerta hizo clic en el pasillo. Como si nada hubiera pasado, Christopher entró en la casa. Hola, Robert. Sonrió. Hoy estoy muy cansado. Ha sido un día muy largo. ¿Vas a darme de comer? Puedes comer lo que encuentres en la nevera. Camille respondió con indiferencia y se fue a la habitación de su hija. Decidió dormir con ella. Christopher estaba demasiado cansado para mirarla.
Christopher la miró sorprendido, pero no dijo nada. Por la mañana, Camille se acostó y esperó a que él se fuera a trabajar. Luego se levantó y despertó a su hija. «Levántate, dormilona», le dijo con una sonrisa. «Queda una semana de colegio», sonrió con precisión, estirándose Emily. «Qué buenas van a ser las vacaciones de papá». «¿A dónde iremos este año?» «Papá no habla». «No quiero ir al mar». «Quizá a la montaña, quizá a la montaña», respondió Camille distraídamente. «Ahora vamos a prepararnos para ir al colegio. Hoy tenemos que averiguarlo todo sobre la sesión de fotos. Tienes la graduación el viernes». Después hubo mucho alboroto por la fiesta de su hija. Christopher seguía trabajando por la noche. Camille estaba callada. Pensó en la situación, decidió no emocionarse demasiado. Pero ver a Christopher era difícil para ella. Sobre todo imaginárselo con otra. Por supuesto, Christopher no acudió a la graduación de los alumnos de cuarto, alegando su carga de trabajo. Emily se pintó un poco los labios, pero su madre organizó una sesión de fotos tan gloriosa. Otros padres intentaron con la fiesta que la niña y se olvidó del hecho de que papá no vino. «Lo importante es que estuviste», dijo Emily mientras conducían de vuelta a casa. «Mamá, eres maravillosa». «Gracias», sonrió la dulce Camille, y entonces la sonrisa se le congeló en la cara. Vio a la misma morena salir de la entrada de su casa. ¿Estaba realmente en su apartamento? Si Christopher estaba en casa, entonces ella también. Y Christopher les abrió la puerta. Estaba en Albornoz después de ducharse. «Hola, chicas». Sonrió. «Hoy he tenido un accidente de coche». Emily estaba horrorizada. «Un accidente de coche no. En el trabajo, mi secretaria me echó café encima. Me torcí la pierna. Y la taza cayó justo sobre mi camisa blanca como la nieve. Camille, lo siento, pero no sé si lavarla o no». «Tírala, eso es todo», respondió Camille con indiferencia, pensando aquella morena. «¿Cuánto tiempo llevas en casa?» «Hasta hace 10 minutos. Cuando pasé por aquí, pensé en hacer un striptease rápido. En la ducha, por una vez». «Bueno», Camille sonrió y no añadió nada más, pero cogió la camiseta estropeada y la tiró a la basura delante de su sorprendido marido. «Al menos podría intentar lavarla. Es una buena camisa». Christopher estaba confuso. Pero Camille no parecía oírle. No dejaba de pensar en aquella morena. Christopher es un descarado. Se lleva a su amante a casa. Bueno, entonces ella los casará. Foto, casa. Es conveniente para esta noche. Emily se va con sus amigas por unas horas. Hay adultos vigilando. En resumen, después de dejar a su hija en su casa, Camille se dirigió a la oficina de su marido, contratando a otro taxista. El resto del día transcurrió sin mayores incidentes. Christopher no salió de la oficina, y a las 7 en punto salió de la oficina y marcó a alguien, sí. Incluso oí la voz de Christopher. «Vanessa, ¿os conocéis?» «No puedo hacerlo tan a menudo. Además, creo que hasta sospechaba algo». «Sí, me doy cuenta de que no te interesa, pero tengo mujer y una hija». «Algo». Al oír la respuesta, Christopher desconectó irritado el teléfono y subió al coche. Camille le siguió. De nuevo Christopher llegó al mismo café. Camille pudo conseguir una foto de su marido con la morena. Aquí se encontraron. La chica golpeó a Christopher en la mejilla. Luego se sentaron en una mesa. Sí, esta vez incluso vio claramente que había una relación entre ellos y lejos de los negocios. Pero ella ni siquiera sabía quién era. Y decidieron ir a la maternidad, donde Christopher llevó a la niña la primera vez. Al día siguiente estaba en la consulta del médico jefe.
¿Qué querías de nuestra Vanessa?, preguntó el médico jefe, mirando la foto de la niña, donde estaba sentada con la mano en el hombro de Christopher. Quiero que se aleje del hombre que está sentado a su lado, respondió Camille. Es mi marido. Le quiero, pero veo que está loco por tu Vanessa. ¿Has hablado con tu marido? No, lo estoy pasando mal. No sé por dónde empezar. No quiero perderle y al mismo tiempo no soporto seguir viviendo. Creía que usted, como empresario, podía influir en su empleado. Sí, lo intentaré, asintió el médico y miró detenidamente a Camille. De nuevo a la fotografía. Mire, creo que la he visto antes, a usted y a su marido. Sí, soy Camille Williams. Hace 5 años, mi bebé murió en su clínica. Nunca haría un movimiento aquí. Pero su empleado está actuando más que un poco desafiante. Williams. Al jefe de cirugía le cambió la cara cuando lo recordó. Sí, lo recuerdo. Siento oír eso. No te preocupes por Vanessa, es una buena enfermera pediátrica. Oh, ahí la tienes, cariñosa. Sí, ella tiene eso a su favor. Si tiene una aventura con tu marido, la pondré en su sitio enseguida. Lo dudo, sonrió Camille. Pero al menos inténtelo. Camille salió de la clínica. En el porche del edificio se quedó helada. Le dolía de nuevo el corazón. Sí, 5 años atrás había estado muy enferma aquí. Y ahora tampoco se sentía bien. ¿Por qué había venido aquí? ¿Cree que puede hacer algo para detener a esa enfermera insolente? ¿Y Christopher? ¿Cómo me comunico con él? Camille dobló la esquina y se sentó en un banco junto al edificio. Cerrando los ojos, oyó una voz de mujer. Cerca, desde una ventana abierta. Hola, erizo, oyó Camille. Sí, soy yo. Escucha, tu mujer estuvo aquí. Resulta que pensaba que teníamos una aventura. Camille miró cautelosamente por la ventana y vio a Vanessa. Estaba de pie, medio girada, mirándose en el espejo mientras hablaba por teléfono. Básicamente, todos estos años. Sabes que no me importaría enrollarme contigo. Pero te resistes. ¿Por qué? Opsi. No lo reduzcas aquí. Después de oír todo eso, Camille mandó y se arrinconó contra la pared. Así que Christopher no la engaña, y ella está imaginando cosas. De hecho, ¿qué vio? Como ayer fue Vanessa que ventanas Christopher en la mejilla, y luego sus palmas seguía poniendo sus manos sobre sus hombros y luego en su regazo. Camille incluso se alegró. Su marido solo la quiere a ella. Pero lo que oyó a continuación la selló literalmente contra la pared. Christopher, su Camille estaba en la consulta del médico jefe. Él la reconoció, y luego me gritó así. ¿Por qué? Por salir contigo. ¿Y si se da cuenta? Sí, ella cree que tu hijo está muerto. ¿Y si, hipotéticamente, se hace a la idea? Christopher estaba gritando al teléfono. Vanessa estaba poniendo excusas, y Camille ya no la escuchaba. Sus ojos se nublaron de repente. ¿Qué había dicho Vanessa? Que su hijo estaba vivo. ¿Cómo podía ser? Christopher lo había enterrado él mismo. La miró a los ojos y le dijo que su hijo se había ido. Suión. Camille, tambaleándose, llegó de nuevo al banco y se sentó. La mujer no recordaba cuánto tiempo había permanecido sentada. De repente sintió que alguien le tocaba el hombro. Camille levantó la vista. Una anciana con bata blanca estaba a su lado. Parece una ordenanza. Cariño, ¿te encuentras mal?, preguntó cariñosamente la anciana. ¿Llamo al médico? No, gracias, estoy bien. Camille negó con la cabeza. Un médico no me ayudará. ¿Es usted rencorosa? Sí, acabo de darme cuenta de que el hombre al que amo me ha traicionado.
¿Su marido ha dado un paseo? No pasa nada. Ya volverá. Son todos cables, sale, volverá a casa, con su mujer, con los niños. Si ese fuera el principal problema. Camille, mira la cara de la anciana. Es amable. Y entonces un pensamiento la golpeó. Disculpe, ¿lleva mucho tiempo trabajando en esta maternidad? Sí, muchos años. Veo que es una buena persona. Hay algo que necesito saber. Pero es una conversación larga. Deme media hora. Soy Camille, tu nombre. Nancy. Será mejor que me mientas, reclama. Ya he terminado mi turno. Me quitaré la bata. La enfermera asintió como respuesta. Pronto las dos salieron del patio del hospital. Camille sugirió que fueran a un café. Allí le contó a Nancy todo lo que había oído por la ventana abierta. ¿Dijiste que Williams era tu apellido? Como si recordara algo, Nancy repitió. Hace 5 años estuve aquí, y recuerdo a una mujer, creo que era usted, he olvidado su apellido. Sí, era un caso complicado. Todos los médicos estaban muy preocupados. Había un problema con el bebé porque por su culpa la mujer tuvo que someterse a una cesárea, y la obligaron a dar a luz. Había algún problema con el bebé. Pero está vivo, eso es seguro. Oí al médico jefe decir que el bebé debía ser trasladado a una casa cuna. Sus padres lo habían abandonado. Y me pregunté por qué se negaban. El bebé es bastante normal en apariencia, pero están gritando. ¿Y qué? No hubo víctimas mortales, eso es seguro. Nancy. Tal vez estés confundida. No estoy confundiendo nada. En los últimos 5 años, todos en nuestra maternidad han sobrevivido. Ha habido bebés débiles, mamás pesadas, pero todos han sobrevivido. Así que Millón está vivo. Y eso es exactamente lo que Vanessa dijo de mi bebé. Así que ella está en esto. Y el médico jefe, y Christopher. Oh, Dios mío, Christopher. Así que me ha estado ocultando la verdad todos estos años. Y ha estado saliendo con esta Vanessa. Oh, es Vanessa por peso, no importa ella. Y sobre el bebé, Camille, lo averiguaré, lo prometo. No le digas nada a tu marido todavía. Mi hija lleva mucho tiempo trabajando en el orfanato. Tal vez ella te diga algo sobre tu bebé. No sé nada de él. Solloza sobre sus manos. Solo le puse Ion. Ni siquiera sé su grupo sanguíneo. Pero recuerdas la fecha de nacimiento, ¿no? Claro, fue en septiembre. 5/5, vale. 5 de septiembre, hace 5 años. Lo comprobaré con mi hija. Intercambiaron números de teléfono y se despidieron. Camille caminaba a casa, y mucha gente no quería ir. No podía ver a su marido. Había tanto que decirle, tanto que preguntarle. Pero Camille tenía miedo de oír toda la verdad. Y lo más importante, no tenía a nadie con quien compartirla. Christopher se había llevado a todos sus amigos. No había parientes, solo su hija. Pensar en Emily también le dio un poco de fuerza. Tenía una hija esperándola en casa. La madre de Emily salió corriendo al pasillo para recibirla. ¿Dónde fue eso? Te he echado tanto de menos. Ya lo creo que sí. Un contrariado Christopher se asomó a la habitación. Llegué y mi hija estaba en casa. Lo único que tenía para comer eran bocadillos. Camille no dijo nada a su marido, ni siquiera le miró. Estaba sumida en sus propios pensamientos. Abrazó a su hija y la besó. ¿Qué pasa, cariño? ¿Tienes hambre? Un poco, admitió Emily. Pero he tomado el té con papá. No te preocupes, acabo de llegar de los invitados. Me despidieron. Eres mi niña buena.
Prepararé algo, y Camille entró en la cocina sin mirar a su marido. Camille, ¿qué pasa? Christopher la siguió. ¿Por qué no me hablas? ¿Dónde has estado todo el día? ¿De verdad quieres saberlo? Camille miró a su marido a bocajarro. Sí. Él le sostuvo la mirada. No entiendo tu tono. Incluso quise decir todas mis sospechas, pero en el último momento me contuve. Aún no era el momento. Christopher, creo que me estás engañando, dijo de repente. Christopher incluso se atragantó, y luego se echó a reír. Camille, ¿has estado viendo telenovelas? Llevo días con Stephen para que Emily y tú tengáis lo mejor de todo. ¿Cuándo te engaño? Entonces, ¿quién es Vanessa? La cara de Christopher cambió por un segundo. Luego puso cara de sorpresa, como si recordara que Vanessa era morena. Vanessa es enfermera. Es mi compañera de clase. ¿Por qué preguntas por ella? Ayer os vi juntos en la cafetería. Los pómulos de Christopher enrojecieron. Estaba visiblemente nervioso, pero al cabo de un segundo se recompuso. Sí, ayer me pidió una cita. Tenemos una reunión de clase este verano. Así que me llamó para discutir los detalles. Donde vamos a celebrarlo, Christopher estaba mintiendo sobre la marcha, y Camille lo sabía. Pero ella fingió creerle. ¿No me estás mintiendo? Vamos, novios. Christopher sonrió. Solo te tengo a ti en mi corazón. Y abordó a su mujer, la besó. Ella incluso quiso apartarlo, gritarle, preguntarle dónde estaba su hijo. Pero se contuvo hasta la última fuerza, se limitó a apoyar la cabeza en su hombro y a guardar silencio durante largo rato. Luego se apartó y se puso a preparar la cena. ¿Ha terminado el incidente?, preguntó alegremente. Sí, la querida Camille incluso le devolvió la sonrisa. Pero ella pensaba en si Nancy se enteraría o no y por la noche tuvo un sueño. Caminaba por el bosque y, de repente, un lobo salió de entre los arbustos hacia ella. Camille se quedó inmóvil un momento y miró a la bestia a los ojos. De repente, se oyó el llanto de un niño a lo lejos. Camille se estremeció. La bestia también se estremeció. El lobo corrió hacia el lugar de donde procedían los gritos del niño. Camille corrió tras él. Un niño estaba sentado en el claro, manchándose las mejillas de lágrimas. Miraba a su alrededor con impotencia. Mamá gritó de repente. Él, al ver a Camille, se levantó y corrió hacia ella. Pero delante había un lobo. La bestia agarró al niño por la camisa y tiró de él hacia atrás. No, no, gritó Camille. No lo toques, suéltalo. Corrió tras el lobo, gritando, llorando. Por un segundo el lobo se detuvo, la miró, y entonces Camille se dio cuenta de que no era el lobo, sino Christopher. Un segundo más, y ellos y el niño se disiparon como la niebla. Devuélvemelo, repitió Camille. Se estremeció. Se despertó cuando Christopher la sacudió por el hombro. Camille. Camille, ¿qué pasa? Christopher se inclinó sobre su mujer. Despierta. Ella abrió los ojos. Le dolía la cabeza, su corazón latía frenéticamente. Pegajoso, desagradable. El sudor le salía por la frente. Le dolían los dientes de tanto apretar las mandíbulas. ¡Qué pesadilla! Christopher la miró a los ojos. ¿Gritaste tan terriblemente? Sí, un sueño espantoso, exhaló ella. ¿Llamabas a alguien? No lo entendía. Y soñé con nuestro hijo. Camille, querida. Ha pasado tanto tiempo. Tranquila, tranquila. Cálmate, ya pasó. Es solo un sueño. Christopher la estrechó contra sí. Tengo miedo, como un niño. Camille se calmó, un poco más tranquila. ¿Era posible que se lo hubiera imaginado todo?
Todo lo que había sabido la noche anterior no era más que una coincidencia. Pero había oído hablar a Christopher y a Vanessa. Camille se separó de Christopher. Está bien, volveré a dormir. Se tapó con la manta y apartó la cabeza de su marido. Pronto se tumbó a su lado rodeándola con los brazos. Incluso quiso despegarse de su odiosa mano, pero ella ni se inmutó, le dejó dormir. Ella misma estuvo despierta hasta la mañana sin dormir ni pensar. Sentía la cabeza vacía. Por la mañana Christopher la besó y se fue a trabajar. Emily durmió en el cuarto de los niños, dormitando, y hasta ella la despertó una llamada telefónica. Era Nancy. Camille, ¿cómo estás?, preguntó la mujer como si se conocieran desde hacía 1000 años. ¿A qué viene esa voz? Aún era la hora 11. No he dormido en toda la noche, respondió Camille sordamente. Me vinieron a la cabeza todo tipo de pensamientos. Así que contrólate. Acabo de descubrir algo que me hizo sentarme con fuerza en la cama. ¿Dices que no es una llamada telefónica? Ven a mi casa sobre las 3 y mi hija estará aquí. ¿Qué le voy a decir? Camille saltó inmediatamente de la cama y empezó a hacer la maleta frenéticamente. Luego se sentó y se calmó un poco. Aún había tiempo. Fue a la cocina y preparó la comida. Pronto Emily se despertó como una mamá. ¿Por qué olemos tan bien?, preguntó su hija frotándose los ojos. He hecho tu sopa roja favorita, sonrió Camille, es decir, borscht. Vamos a lavarnos, tú la compras y nos vamos contigo. ¿A dónde? La niña se sorprendió. A casa de una abuela muy simpática. La conocí hace poco. Te sentarás tranquilamente en su casa y yo hablaré con su hija. Sobre algunas cosas sencillas de adultos. Camille besó a su hija, suspiró y se preguntó qué verdad le esperaría allí. Tal vez no debería llevar a su hija con ella, pero no podía dejarla sola en casa. Irían juntas. Pronto llamó a un taxi y salió a la hora convenida. Llegaron corriendo. La mujer vivía en el sector privado, en una casa pequeña pero ordenada. Ahora estaba toda ahogada en manzanos en flor de cerezo lila. Nancy salió al porche para recibir a los invitados. ¡Qué bien se está aquí! Camille sonrió al saludar a su anfitriona. ¿Qué hija más mayor tienes? Sonrió Nancy. Pero, hola, jovencita. Ven conmigo al huerto. A mamá la esperan en casa para hablar. Y solo estorbaremos. Solo tengo que regar los tomates y las coles. ¿Tomates? Emily se sorprendió. Ya están rojos, algo se avecina. Aún son muy pequeños, ya llegará el momento y los frutos cuajarán. Nancy cogió a la niña de la mano y fueron a la parcela. Y Camille entró en la casa. De la pequeña cocina asomó una mujer de unos 50 años. Un poco rellenita, con el pelo recogido en un moño y gafas. Camille. ¿La severa hija de Nancy? Hola. La mujer asintió. Me llamo Evelyn. Mi madre me contó tu historia. Para ser honesto, no estoy en libertad de divulgar tales cosas. Pero esto es un poco diferente. Evelyn invitó a Camille a la mesa, sirvió té y comenzó su relato. Hace exactamente 5 años fue nombrada directora del orfanato. Justo entonces, trajeron unos bebés abandonados de la maternidad. Era un niño. Los médicos le dieron un diagnóstico decepcionante. Creían que el cerebro del niño había resultado dañado como consecuencia de un parto difícil. Se decidió trasladar al niño a una institución especializada. Pero algo allí seguía posponiéndose. Pasó el tiempo, y un día quedó claro que el bebé estaba perfectamente sano. Se estaba desarrollando como los demás, creciendo. Evelyn miró con tristeza al niño y pensó que, como consecuencia de un error médico, los padres habían renunciado a él tan fácilmente. Ni siquiera habían luchado por él. Pero no era asunto suyo.
Pronto llegó Masa a trabajar al orfanato. Tenía poco más de 30 años. Inmediatamente se sintió atraída por los niños rechazados y pronto se fijó el objetivo de adoptar a un niño. El caso es que ella y su marido no tenían hijos propios. Llevaban mucho tiempo en tratamiento. Pero ni siquiera se trataba de ella, sino de su marido. Pero tampoco había dinero. Así que decidieron adoptar un niño. Como resultado, consiguieron llevarse al bebé a casa con ellos. No sé si es su hijo o no, pero el centro de nacimiento coincide. Y la fecha de nacimiento. Ya he dicho que no estoy en libertad de divulgar nada de esto, pero... Evelyn guardó silencio un segundo y luego se armó de valor. El cáncer de masa no tardó en devorarla en cuestión de meses. Su marido Robert y el niño se quedaron solos, sabiendo que se habían ido a vivir con su madre. Y que todo iría bien, pero Robert empezó a beber mucho. Su madre está enferma. El niño está solo. Espera, gritó Camille. Y de repente le asaltó una pista. ¿Cómo se llama el niño? En el orfanato le llamaban Stephen. Stephen gritó y Camille, es replemente. ¿Él? ¿No lo entiendes? Evelyn se sorprendió. Camille le contó confusa el encuentro con el chico al que había estado fotografiando. Ella sacó su cámara, que tenía por costumbre llevar consigo a todas partes, y encontró las fotos que quería. Es él. Camille señaló con el dedo la imagen que aparecía en la pantalla de la cámara. Lo recuerdo muy pequeño, admitió Evelyn. Pero se parece a una luz escarlata. Sí, muy parecido. Evelyn vaciló. Quería añadir que el niño también se parecía a Camille. Pero se detuvo. ¿Y si todo es un error? Mamá. Resulta que los tomates son tan pequeños al principio. Una encantada Emily apareció en la puerta. Los estaba regando. Nancy dijo que podía venir a ayudar y regarlos. Vendremos otra vez, ¿verdad, mamá? Sí, por supuesto. Camille tuvo un pequeño escalofrío después de hablar con Evelyn. ¿Podría ese Stephen ser realmente su hijo? Miró a Nancy. Gracias. Lo que no puedo entender es que no me conocieras de nada, pero de repente te ofrecieras voluntaria para ayudar. ¿Por qué? Es una vieja cuenta pendiente con el médico jefe. Nancy sonrió con tristeza. Fui comadrona en ese hospital toda mi vida. Me acusaron de negligencia antes de jubilarme. Una mujer murió por mi culpa. Me suspendieron de empleo y me privaron del derecho a las prestaciones a las que tienen derecho los médicos. Y yo no tuve la culpa de aquella situación. El médico jefe operaba entonces, y fue una desgracia, nadie quiso escucharme. Solo me contrataron como enfermera. Así que me fui. Tenía que ganarme la vida. Si tu historia es cierta, el médico jefe volará de su silla. Ya veo, respondió Camille. Puede estar segura de que si mi hijo está vivo, habrá poco espacio para todos los culpables de esta historia. Y el médico jefe, y mi marido también. Emily escuchaba atentamente a los adultos y no entendía nada. Mamá, ¿de qué hijo hablabas?, preguntó la niña cuando volvían a casa en coche. Cuando recobró el sentido, preguntó a Camille, te lo contaré todo, pero un poco más tarde. No le cuentes nada a papá de nuestra visita y no le digas lo que has oído. ¿Trato hecho? Bien, la chica asintió. Camille se dio cuenta de que había cometido un error al hablar de negocios delante de su hija. Pero no había vuelta atrás. De vuelta en casa, convenció a Emily para dar un paseo más por el parque. Su hija aceptó. Camille esperaba ver a Stephen hoy, y fue como si el Señor hubiera escuchado sus súplicas. En cuanto se sentaron en un banco del parque, él vino corriendo, como de costumbre, al galope. Te tengo, Camille, gritó alegremente y sonrió. ¿Dónde has desaparecido? ¿Tenías miedo de mi padre?
No deberías tenerlo. Es un buen hombre. Solo está triste. ¿Sabes lo que le hizo a la foto que me diste? Que Camille se puso tensa por dentro. La enmarcó en la pared del vestíbulo. A la abuela también le gustó mucho. Dijo que las manos del fotógrafo estaban en el lugar adecuado. Gracias, se rió Camille. Vamos a conocernos. Esta es mi hija Emily. La chica asintió al chico y miró a su madre confusa. Emily, este es Stephen, mi buen conocido. Un buen conocido con un sinfín de narices. ¿Estás resfriada o algo así? Stephen está preocupado. Camille, afuera es verano. ¿Dónde te resfriaste? Comí demasiado helado. Papá consiguió un nuevo trabajo. Ahora tenemos dinero. El chico sonrió feliz. Me compró unos vaqueros nuevos. Camille se dio cuenta de que Michael era chico y nuevo. Sí, el chico se cambió de ropa. Estás muy guapo. Camille sonrió y sacó los pañuelos desechables del bolso. Déjame operarte la nariz en el metro. Y enseguida lo hizo con astucia. Stephen ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta, Camille ya había escondido el pañuelo en otro bolso. Luego los tres pasearon un poco más. Camille corrió a la farmacia y compró unas vitaminas. Después acompañaron al chico a casa. Es un buen chico, sonrió Emily. Promedio como nosotros. Sí, mamá. ¿Como nosotros? Camila sintió pensativa. Emily, ¿puedes quedarte sola en casa una hora? Tengo que hacer unos recados. No tardaré mucho, vale. La madre de Camille llevó a su hija a casa y se dirigió a una clínica privada para hacerse un análisis genético. El pañuelo con el que perdió la nariz era apto para ser examinado. Cuando llegó a casa, fue recibida por un furioso Christopher. ¿Dónde has estado?, gritó. La hija está sola otra vez. Camille, ¿qué haces? ¿A dónde has llevado a mi hija durante el día? Su madre estaba por ahí, susurró Emily con culpabilidad. Nada, la hija se tranquiliza, Camille le sonrió y miró a su marido. Christopher, tengo cosas que hacer. He ido a ver a unos buenos conocidos míos. ¿Qué conocidos puedes tener tú que yo no conozca? ¿Y qué es eso? Tienes una familia, un marido y un hijo. Se supone que debes cuidar de la casa, y no has vuelto a preparar la cena. La casa es un desastre, la casa está en orden. Dijo Camille con calma. ¿Hay comida en la nevera? Se está calentando. Se dirigió a la cocina, pero Christopher la agarró del brazo. ¿Qué niño estabas buscando del que hablaba Emily? Camille, ¿te estás volviendo loca? Y yo, más que nunca en razón, retiré la mano, respondió Camille. Y ya que lo preguntas, te diré que sí, que estoy buscando a mi hijo. Pero se ha ido. Camille, vuelve en ti. No, definitivamente necesitas un médico. Mañana iremos al médico. ¿Y le darás dinero para que me declare incompetente? Sí. Dinero. ¿Cuánto pagaste entonces? ¿Al médico jefe del hospital de maternidad para que ponga a nuestro hijo en un orfanato? Christopher incluso se despertó cuando oyó eso. Entonces empezó a asegurarme que Camille se lo había inventado todo. Así eran las cosas. El niño no había sobrevivido, pero Camille no le escuchó y no iba a demostrar nada. Tenía otras cosas en la cabeza. ¿Qué mostraría la prueba de ADN? Aún no se lo había dicho a su marido. Pasaron 10 días de espera. Durante ese tiempo, Camille apenas habló con su marido. Llevó a su hija al parque. Allí se encontraron con Stephen y los tres se divirtieron. Stephen habló de su familia. Su padre trabajaba todo el día en una empresa de informática. Sí, se llamaba Robert. Camille tenía tantas coincidencias en su corazón de emoción. La
Abuela de Stephen apenas paseaba, solo un poco por el apartamento. Mi madre se llamaba Mali. Y una grave enfermedad le arrebató la vida. Stephen le contó muchas cosas de su vida mientras se sentaban en cafés, paseaban por la ciudad y Camille esperaba. Finalmente, recibió una llamada de la clínica, informándole de que había un resultado. Camille se dirigió a la clínica con el corazón encogido. ¿Qué le dirán? No entiendo nada, le dijo emocionada al técnico de laboratorio que le traía los documentos. Camille miró los números pero no podía creerlo. Los resultados dicen que usted y la persona a la que se proporcionó el baumetiril. Parientes cercanos. ¿Cómo de cercanos? ¿Como madre e hijo, por ejemplo? Camille gritó cuando escuchó eso, y luego lloró. Sí, Stephen es su hijo. Este es su John, a quien ha llorado durante tantos años. Vivo. Esa noche decidió poner todas sus cartas sobre la mesa delante de su marido. Christopher llegó tarde a casa, como de costumbre. Emily ya dormía. Camille estaba sentada en el sofá del salón. Sostenía las pruebas de ADN. ¿Qué estás estudiando?, preguntó Christopher groseramente en lugar de saludarla. Durante estos días la relación entre ellos se había deteriorado por completo. He encontrado a mi hijo, respondió Camille con calma. Está sano y salvo. ¿Qué tonterías dices otra vez?, exclamó Christopher. Dios mío. ¿De verdad que te duele más que la cárcel llore por ti? Sin elevar el tono, dijo Camille. Quizá ahora nos cuentes cómo te deshiciste de nuestro hijo. Me miraste a los ojos durante años y me mentiste. Metiste a nuestro hijo en un orfanato cuando estaba entre la vida y la muerte. Christopher de repente se apresuró. Luego cogió los papeles de la clínica, los leyó. ¿Por qué no dices nada? Camille le tiró de la manga. Ahora, mírame a los ojos y dime que nuestro John está muerto. ¿Cómo lo has encontrado?, dijo Christopher con una voz inesperadamente ronca. Vanessa y yo llevamos casi 6 meses buscándolo, y tú y Vanessa también. Cuéntamelo. Exigió Camille. ¿Contarme qué? Christopher se encogió de hombros. Cuando los médicos dijeron que nuestro hijo sería retrasado mental, decidí inmediatamente que no necesitábamos todo esto. Torturándole, haciéndole sufrir. Vanessa trabajaba en la maternidad y también era enfermera pediátrica. Sí, de hecho es compañera mía. Hablé con ella, le dije que no querías renunciar al bebé. Y entonces ella sugirió esta opción de pagar al médico jefe por un certificado de defunción del niño. Así es como funcionó. Hice la renuncia mientras estabas inconsciente. Me dieron el certificado y enterré el robo vacío. Y luego el niño fue llevado a un orfanato. Así que mientras yo lo lloraba, él estaba allí, en la sala de maternidad. Camille apenas podía contener las lágrimas. ¿Y me mentiste? Camille, tenía buenas intenciones. ¿Por qué necesitamos un niño discapacitado? ¿Decidiste por mí? Me robaste a mi hijo. ¿Qué más da lo que sea? Le habría querido igual. Pero lo más importante es que es un niño normal, bueno y brillante. ¿No te duele el corazón saber que tu hijo está creciendo con extraños? He estado siguiendo su destino todo este tiempo. Sí, un año después, descubrí que era adoptado y parecía estar bien. Sí, me culpé por lo que hice. Pero, ¿qué podía hacer? Decidí olvidar la historia. Así que, a través de Vanessa, solo me enteré de cómo estaba. Luego, la madre de acogida del niño murió, y él y su padre de acogida desaparecieron. Vanessa y yo los buscamos, pero no pudimos encontrarlos. Vanessa, Camille sonrió. También te ha estado ayudando, tienes que admitirlo. Incluso estaba en nuestra casa cuando tu secretaria supuestamente derramó café sobre tu camisa. Vi a esa Vanessa fuera de nuestra entrada, y luego a ti en casa en Albornoz. Christopher negó con la cabeza. Era imposible que confesara.
Vanessa había estado entonces en su apartamento. Se habían reunido para discutir dónde buscar al niño y a su padre adoptivo. Christopher había corrido un momento a casa a por unos papeles para el trabajo. Vanessa lo esperó en el coche y de repente subió a buscarlo. Abrió la puerta. Ella le abrazó, se apretó contra él, empezó a quitarse la ropa. Fue una obsesión, un error. Sucedió rápido. Christopher empezó a decir después que su mujer podía llegar en cualquier momento. Vanessa sonrió comprensiva y se fue. Entonces entró Camille. Sí, la había engañado. Pero solo una vez. Pero no podía admitirlo. Camille, solo buscábamos a ese niño con Vanessa. Repitió obstinadamente. El niño, el niño. Hablas de él como si fuera un extraño. Christopher. Es su propio hijo. Ahora se llama Stephen. Solo tengo una hija. Christopher levantó la voz. Y ya es suficiente. Que crezca en otra familia, que está bien, según tengo entendido. Eso está bien. ¿Qué tiene de bueno?, exclamó Camille. No lo dejaré pasar. Me aseguraré de que mi hijo crezca conmigo. Olvídalo. Christopher negó con la cabeza. No lo permitiré. Y si montas un escándalo, estoy contigo. Haré un escándalo. Y me llevaré a Emily. El tribunal me la dará. ¿Qué diablos eres? No vales nada, estás desempleado, sentado en mi trasero. No eres nada sin mí. Así es como hablas. Camille sonrió. ¿No me has hecho así? Pero no deberías pensar que soy tan pobre. Te dejaré y me llevaré a mi hija lejos de ti. Aquella noche Camille durmió en la habitación de su hija, pero apenas durmió. Toda la noche la mujer permaneció con los ojos cerrados, y pensaba, ¿qué debía hacer ahora? No podía seguir viviendo como antes. Christopher le repugnaba, y a Stephen debía llevárselo, y a Emily no se lo daría. Incluso abrió los ojos esta mañana. En cuanto la puerta se cerró detrás de su marido, besó a su adormilada hija. Se levantó con cuidado de la cama y se acercó a la ventana. Comenzaba un nuevo día y Camille empezaba una nueva vida. Se estaba haciendo a la idea de tener a su hijo cerca. En poco tiempo estarían juntos. Pero, según las historias de Stephen, resultó que la familia le quería, aunque vivieran de forma sencilla y el padre bebiera durante un tiempo. Pero esto último era comprensible, había pasado por la muerte de su mujer, pero ahora parecía estar bien. A la hora de comer, cuando Emily ya estaba viendo un programa infantil en su habitación, Camille tomó una decisión. Hija, voy a salir media hora. Quédate sola en casa. Miró a Emily. Su hija asintió con la cabeza. Camille lo había calculado todo. Christopher no llegaría a casa hasta dentro de 7 horas. Y Robert, el padre adoptivo de Stephen, volvería a casa a la hora de comer. Tenían que verse y hablar. Cogiendo los papeles de la prueba de ADN, Camille se dirigió hacia el edificio más antiguo de 5 plantas. Stephen fue dejado niño, hace mucho tiempo dijo, ¿y en qué portal vive, y en qué apartamento? La puerta fue abierta por una anciana completa en movimiento. ¿Cómo? ¿Quién eres para ver? Ella se sorprendió, después de la ocasión mirando al huésped. No la conozco. Me llamo Camille, dijo preocupada la mujer. Su nieto y yo a veces paseamos juntos por el parque. Camille, sonrió la mujer. ¿Poroshenko habló de ti una foto que hiciste bien? Ven. Stephen corrió a la vecina. Nos quedamos sin sal. Robert vino a almorzar y le puse poca sal a la sopa. Y para mi suerte, la pajita estaba vacía. Entonces, ¿Robert está en casa? Sí, pero está almorzando. Me gustaría hablar con él. Lo siento, no sé su nombre ni su segundo nombre, pero es muy importante.
Me llaman Wendy Taylor. Wendy Taylor. ¿Podría llamar a Robert, por favor? La anciana se encogió de hombros y gritó, hijo, ven aquí. El hombre alto salió de la cocina. Ahora parecía menos sombrío que en su anterior encuentro. ¿Querías hablar de ayuda?, preguntó. Perdóname por mi dureza y por el humor que tenía. Claro que puedes comunicarte. Me he dado cuenta de que eres una buena persona. Gracias. Pero tengo una cosa más que hacer contigo. Quizá podríamos salir al patio. De acuerdo. Asintió Robert, echando un vistazo a su reloj. Me perdonarás que retome tus votos, pero es muy importante. Sí, ya me había dado cuenta, sonrió Robert. En el rellano se encontraron con Stephen. ¿Tía Camille? El chico se sorprendió. Hola, Stephen. Camille casi estalló Sonny. Apenas podía contenerse. He venido a hablar con tu padre. ¿Sobre qué? Preguntó el niño con aire de negocios. Pavel, ¿a qué vienen esos interrogatorios? Robert sonrió. Ve al apartamento, o la abuela y Olia te esperan allí. Por cierto, ¿lo conseguiste? Sí, es importante, respondió Esteban y sacó una bolsita del bolsillo. La tía Raya dijo que no debía dárselo. De lo contrario, dijo, nos pelearemos. Solo cogí un Koupek, como decía mi abuela. Oh, estos presagios, sonrió Camille. Sí, estamos en el siglo XX. Y nosotros creemos en todas estas tonterías. Robert estuvo de acuerdo. ¿Quién sabe? Quizá haya algo de cierto. Así que, charlando, bajaron las escaleras y se sentaron en un banco. Camille se estaba espabilando. Camille. Tengo que ir a trabajar dentro de media hora. Trabajo cerca, pero somos estrictos con los horarios, dijo Robert. Sí, Camila asintió y sacó unos papeles. ¿Qué es esto? ¿Esto? Puede parecer absurdo, pero soy la verdadera madre de Stephen. Robert miró a Camille sin comprender. Luego miró los papeles. Camille, preocupada, comenzó inmediatamente su explicación. Lo contó todo tal y como había sucedido. Robert la escuchaba con la cabeza gacha. No te preguntaré cómo nos has encontrado. Dijo al fin. Pero si intentas quitarme la manada, tampoco me callaré. Acudiré a los tribunales. Robert, yo también estoy en estado de shock, intentó explicarle Camille. No quiero ningún litigio. Sobre todo porque mi marido no está actuando bien en esta situación. Solo quiero comunicarme con Stephen. ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué lo diste a luz y lo dejaste? Mira, él piensa en otra mujer como su madre. ¿Tienes idea de lo que eso le haría al bebé? Lo entiendo, y no sé cómo mejorarlo. Por eso vine a verte, solo para hablar contigo por ahora. Encontraremos juntos una solución. Eso creo. ¿Os reís juntos? Tiraste a un niño enfermo como a un gatito sin valor, y ahora has entrado en razón. Yo no lo tiré. Eso no cambia nada. ¿Qué quieres que te dé Stephen? ¿Para qué lo quieres? ¿Tienes una hija? Críala. Especialmente desde que, como dices, tu marido no está contento de encontrar a tu hijo. Dejaré a mi marido. No voy a vivir después de lo que le pasó de todos modos. Y no necesito esa información. Y no nos venga más de Polonia. Te lo prohíbo. ¿Lo ve? Robert se levantó con decisión y se dirigió a la entrada sin mirar atrás. Camille permaneció sentada en el banco. Parecía petrificada. Sí, Robert es comprensible. Pero, ¿quién puede entenderla a ella? Hace 5 años, le mintieron y le robaron a su hijo. Y ahora que de repente lo ha encontrado, resulta que no tiene derechos. Y de hecho, Stephen considera a esa mujer muerta como su madre.
Camille lloró. Así es como de repente encontró a su hijo y al mismo tiempo no puede recuperarlo. ¿Debería superarse e intentar reconciliarse con Christopher por el bien de su hijo? ¿Convencerle de que le devuelva al bebé? Al fin y al cabo, Christopher tiene buenos contactos como abogado. Pero en cuanto Camille recordó los ojos de su marido, recordó que el que la miraba, mentía. Es tan vieja. Guardó silencio mientras ella conducía hacia la tumba vacía de su hijo. Ella había aguantado y él había callado. No, ella nunca le perdonaría por eso. Camille se acercó lentamente a la casa. En la entrada vio el coche de su marido. Al momento siguiente, su marido y Emily salieron de la casa. La madre se alegró de ver a su hija y corrió hacia Camille, pero Christopher la interceptó. Entra en el coche, ordenó a la niña. Mamá ha dicho que subas al coche, gritó Christopher por detrás empujando a Emily dentro de la cabina, y luego se volvió hacia Camille. ¿En qué estabas pensando? Puedes comportarte como quieras. ¿Quién demonios te crees que eres? Se supone que tienes que hacer lo que yo te diga. Te lo dije muy claro. Olvídate de ese chico. ¿Qué hiciste? Inmediatamente corrió a su padre adoptivo. Esa señora estaba llorando, diciendo, ¿qué clase de marido es malo? ¿Cómo lo sabes? Te seguí. Te vi sentada en el banco. ¿Cómo te echó? Bueno, la cosa es así. Emily y yo nos vamos ahora mismo. No te diré a dónde, pero no quiero tu espíritu en el apartamento en 2 días. Me estoy divorciando de ti. Si me obstruyes, no te dejaré ver a tu hija. ¿Lo has entendido? No, no, no te atrevas a hacerme esto. Gritó Camille. Lloró. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Actuaste como el último canalla? Dices que me seguiste. ¿No quería ver a su hijo? Es su hijo. Christopher la interrumpió. Mientras tanto, Emily lloraba en el coche. Christopher subió al coche y se marchó. Camille corrió tras su hija, pero se detuvo con las manos vacías. Entonces cayó al pavimento y se derrumbó entre sollozos. Su vida se había hecho pedazos. Ahora, ¿cómo recomponerla? Robert se dirigía al trabajo y, tras hablar con Camille, encontraron a la madre. Vaya, qué madre. Pobres desgraciados. Robert recordó la primera vez que ella y Mali habían traído un bulto de la casa del bebé. Era solo un bebé, luego se hizo más fuerte, creció. Los médicos eran unos soquetes y el bebé estaba perfectamente sano. Y caminó a tiempo. E incluso habló por el territorio. Y luego fue imparable. Y eso fue todo. Su familia estaba bien. Si Mali no se hubiera enfermado, al principio pensaron que no era nada serio. Y cuando los médicos se dieron cuenta, era demasiado tarde para hacer nada. Mali murió. Y Robert la amaba tanto. Habían estado juntos desde la secundaria. Mali esperaba que él saliera del ejército. Soñaban con tener una familia grande y unida. Pero la gran familia no funcionó. Cuando Robert se quedó solo con un bebé en brazos, se puso muy triste. Incluso empezó a beber y dejó su trabajo. Era un buen programador. Wendy Taylor, tras evaluar la situación, insistió inmediatamente en que se fuera a vivir con ella. Robert la escuchó y poco a poco fue entrando en razón. Volvió al trabajo. Sí, se dio cuenta de que Stephen pasa mucho tiempo solo en el jardín que necesita. Su madre está muy enferma, pero está bien, se las arreglarán. Y entonces, de repente, esta madre biológica aparece. Ella miente, por supuesto, que no entregó a su hijo. Esos eran los pensamientos en la cabeza de Robert mientras se acercaba a la nueva casa. El hombre vio todo el feo panorama y cómo Christopher empujaba a su hija al coche, cómo le gritaba a Camille, lo que le gritaba. Robert no podía creer que un padre pudiera hablar así de su propia hija.
Hubo un momento en que ya quería acercarse y darle un puñetazo a ese pueblo. Pero Christopher se había ido. Robert se acercó a Camille y le tendió la mano. Camille, cálmate, por favor, le dijo. No llores. Tú, secándote las lágrimas, sorprendiste a Camille. ¿Qué haces aquí? Venía, he visto a tu marido. Sí, ahora te creo. Un hombre así haría una maldad. Ni siquiera pestañearía. Me quitará a Emily, exclamó Camille. No sé qué hacer. Primero tienes que calmarte. Vete a casa. Aquí tienes mi número de teléfono. Te he dictado el mío. Te llamaré esta noche. Robert extendió un trozo de papel arrancado de su cuaderno. Escribió el número de teléfono que Camille le había dictado. Por favor, no llores. Créeme, mientras estemos vivos, todo se puede arreglar. La acompañó hasta la entrada y se apresuró a trabajar. El resto del día Camille permaneció acurrucada en el sofá, incapaz de dormir. No podía levantarse. Las fuerzas la habían abandonado. Marcó varias veces el número de su hija, pero el teléfono estaba fuera de cobertura. Entonces recibió una llamada. Sin mirar, Camille gritó al auricular. Disculpe, ¿habla Robert? Oyó una voz masculina confusa. Lo siento, suspiró Camille. Creía que era Emily. Estoy en tu entrada. Hablemos. Sí, pasa. Camille gritó él. Número del apartamento. Pronto el invitado estaba en la puerta. Camille se estremeció un poco y puso la tetera en la cocina. ¿Se encuentra bien?, observó Robert, mirando alrededor del apartamento. No es mi apartamento, respondió Camille con tristeza. Es propiedad de Christopher y me está echando. Así pensaba dejar a mi marido y a mi hija. Pero me echó y se llevó a mi hija. ¿Tienes otro sitio a donde ir? Sinceramente, no. Estoy tan enferma que no quiero vivir. Pero tienes que vivir. Sabes, incluso yo estuve pensando todo el tiempo en el trabajo, en lo que me dijiste, en lo que vi hoy con mis propios ojos, y me di cuenta de una cosa: no te resistas al destino, deja que todo vaya como va, y ya verás, todo saldrá bien. ¿Entonces Christopher me dará a mi hija? Jamás. Pero aún tienes un hijo. Y no me lo darás. Encima, ahora estoy sin hogar. ¿Tienes a alguien a quien puedas pedir ayuda? Ella ni siquiera dijo nada, se limitó a sonreír tristemente. Sí, Christopher había hecho todo lo posible a lo largo de los años para dejarla sola y completamente dependiente de él. Robert lo comprendía sin palabras. Pensó en algo durante un rato y luego sacudió la cabeza con decisión. ¿Ir a dónde? Camille estaba confusa. Quédate con nosotros. A mamá no le importará. Stephen estará encantado. ¿Sabes lo apegado que está a ti? Siempre vuelve a casa de un paseo y me cuenta cómo caminó contigo, cómo jugó con tu hija. Se siente atraído por ti y ya no puedo vivir sin él. Dijo Camille en voz baja. Tampoco sin Emily. Robert no respondió. Sí, ahora veía que estaba ante una joven infeliz que se había enfrentado a una gran cantidad de mentiras y traiciones en su vida. ¿Cómo podía ayudarla? Robert no tenía ni idea, pero humanamente no podía evitar responder a su dolor. Camille aceptó su propuesta, y en un par de horas ya estaba abandonando el apartamento, donde durante tantos años había hecho un acogedor nido familiar. Me di la vuelta para despedirme. Deja que todo se quede y no te lleves nada. Solo lo necesario, una cámara, fotos de mi hija. Traje mis papeles, por supuesto. Wendy Taylor, pero cuando vio a un invitado que ya conocía, se sorprendió mucho. No estaban susurrando en la cocina. Camille y Stephen estaban sentados en la sala. El niño le mostró juguetes, libros. Stephen estaba muy feliz.
¿Dónde está Emily? ¿Se acordó el niño? ¿Va a vivir con nosotros también? No, suspiró Camille. Por ahora está con papá, pero esperamos poder verla pronto. Mientras tanto, echemos un vistazo a este libro. Cogió el abecedario y Stephen y ella empezaron a estudiar las letras. El niño ya sabía más de la mitad. ¡Qué buen chico eres!, se maravilló Camille. Un poco más y leeremos contigo. Sí, Stephen tiene buena memoria. Camille oyó la voz de Wendy Taylor detrás de ella. La mujer estaba de pie en la puerta y observaba a los invitados que estudiaban con su nieto. Robert se lo había contado todo ahora. Wendy Taylor estaba confusa. ¿Por qué su hijo había traído a esta mujer a la casa? Abandonó a su hijo y ahora se preguntaba. Pero Robert trató de explicarle que Camille se había hecho daño. Está bien, hijo, déjala vivir. Wendy Taylor estuvo de acuerdo. El tiempo diría que pasaría. Y ahora, mirando a Camille y a Stephen, notó lo parecidos que eran. ¡Qué historia tan increíble! En el fondo de la mente de Wendy Taylor incluso se había preguntado si su hijo se llevaría bien con esta Camille. No es mucho mayor que ella. Harían una buena pareja y Stephen tendría una familia completa. Han pasado 2 días. Camille se está instalando lentamente en su nuevo lugar. Limpió rápidamente el apartamento de Wendy Taylor, cocinó varias cosas deliciosas a la perfección. La anciana apreció los esfuerzos de la invitada y ya estaba insinuando a su hijo que echara un vistazo más de cerca. Robert fingió no entender. La madre de Stephen siguió a Camille con la cola, luego con la limpieza y después con la cocina. Se olvidó por completo de la calle. Solo preguntó por Emily. A Camille, esas preguntas le apuñalaban el corazón. Ella no sabía nada. El teléfono de Emily seguía en silencio. Christopher dejaba de llamarla. Y entonces Camille vio el coche de su marido llegar a su casa y salir con Vanessa. Camille se enfadó mucho. Le había asegurado que a Vanessa no le pasaba nada y luego la llevó al apartamento. Camille los alcanzó. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó Christopher bruscamente al ver a Camille. ¿Dónde está mi hija? Ella les impedía el paso. No es asunto tuyo, replicó él. Ya he presentado los papeles en el juzgado. Recibirá una citación, el juez determinará los días que puede ver a su hija. No te sorprendas de que sepa dónde vives. Me ha seguido gente buena. Así como pensé que eras una mujer caída. Cuando te quedaste sola, corriste hacia un tipo que está criando a una niña. ¿Cómo te va con él? Soy una mujer caída. Camille sonrió. No acepto amantes en mi apartamento. A diferencia de ti, yo soy un hombre caído. Mira a tu compañero, Christopher, exclamó Vanessa. ¿Qué dice? En realidad estaba indignada solo por el orden. Pero en realidad se regocijó. Por fin Christopher es suyo. Sí, se había salido con la suya. Después de todos estos años, están juntos. Después de todo, a continuación, en el hospital de maternidad, ella fue nuestra primera experiencia. Fue Christopher que tenía un hijo anormal. Contado todo tipo de historias de miedo. Los médicos fueron cautelosos en su pronóstico. Vanessa describió a Christopher todos los horrores de la vida con tal diagnóstico que se le dio a un recién nacido. Christopher la creyó. Y aceptó renunciar al bebé. Vanessa le llevó todos los papeles del médico personalmente, y pudo zanjar toda la historia tranquilamente también. Vanessa hizo pensar a Jenny que después de todo esto Christopher dejaría a su mujer y se iría con ella. Ella le daría un bebé sano. Pero no, Christopher se quedó en la familia. Y eso enfureció mucho a Vanessa. Decidió estar todo el tiempo con Christopher, para saber del niño, para transmitirle las noticias sobre él, haciendo hincapié en que si el niño está sano ahora, no significa nada.
la enfermedad podía manifestarse en cualquier momento. Y todo el tiempo, el poder fue a Christopher como un zorro. Al principio era una roca. Pero agua lleva. Vanessa consiguió lo que quería de todos modos, y todo salió muy bien. Ahora Christopher dejaría definitivamente a Camille. Vanessa estaba un poco molesta porque Christopher se había llevado a su hija. Pero razonó que el tribunal dejara a su hija en manos de su padre, y luego convencería a Christopher de que entregara a la niña a algún internado de élite. Que viva a distancia. Ahí es donde la están enviando ahora. Es hora de acostumbrarse. Y ahora esta Camille viene corriendo y gritando. Christopher. Me está insultando. Vanessa está indignada. Christopher es todo pop, incluso miró a Camille enfadado. No te atrevas a decir nada malo de Vanessa y olvídate de venir aquí. Pronto nos divorciaremos y podrás vivir con tu cachorro. Ese cachorro también es tu hijo. Dijo Camille con amargura. Aunque cuántas veces tengo que decirlo. Christopher, quiero que me escuches. No te denunciaré a la policía, me callaré lo que ha pasado en nuestra familia. Pero también me devolverás a Emily. Que me devuelvas a Emily. Christopher sonrió. Ahora mi hija vivirá conmigo, me da igual que estés por ahí, te denunciaré a la policía. Tengo contactos que te harán callar. Y ese fue el final de su conversación. Christopher y Vanessa bajaron por el camino de entrada y Camille los vio irse. No estaba llorando ni enfadada. Su alma estaba finalmente llena de planes grandiosos para destruir a su marido. Ella no quería eso. No le perdonaba. No había perdón para tal cosa. Pero incluso le ofreció la opción de que arreglaran las cosas tranquilamente. Él no quiso. Esa noche Camille le preguntó a Robert lo buen programador que era. Parece que la gente no se queja, se encogió de hombros Robert. ¿Qué tal? Sí, quiero entrar en el departamento de contabilidad del trabajo de Christopher. No creo que esté limpio. Sospecho que hay una doble contabilidad decidida a dejar tirado a su marido. Robert sonrió. Yo no empecé, respondió Camille pensativa. Sigue gritando que no conseguiré que la fiscalía y la policía me digan la verdad sobre los niños. Así que iré por otro camino. Tengo que meterme en sus informes contables y enviarlos a la agencia tributaria. Que lo investiguen. Mientras tanto, me pondré en contacto con la revista donde trabajaba, les ofreceré una entrevista exclusiva sobre la vida con un hombre que no quiere a nadie más que a sí mismo, ni siquiera a su propio hijo. Bueno, no voy a hacerte cambiar de opinión. Estás haciendo lo correcto. Por la noche, Robert pudo conectarse al ordenador de Christopher, el contable jefe de la empresa, así como a su ordenador. Y efectivamente, Camille tenía razón. Grandes sumas de dinero iban a parar a cuentas ficticias, había doble contabilidad, todos los datos estaban copiados. Camille los envió a Hacienda, y luego fue recibida en la redacción de la revista. Camille, siento mucho que dejes nuestra publicación. Eres una buena fotógrafa, dijo el redactor jefe. No me importaría volver, pero según recuerdo, tu marido se opone a que trabajes. Y ya no importa. Él y yo nos estamos divorciando. Quería contarle mi vida con él. El redactor jefe estaba muy sorprendido, y al principio parecía decir que no. Pero unos días después, se corrió la voz en internet de que Christopher estaba sucio. Hacienda empezó a investigar. Y fue entonces cuando el editor se entusiasmó. Recordó la oferta de Camille de material exclusivo. Hola. ¿Cambiaste de opinión sobre hacer la entrevista? ¿Llamó el editor? No. Cuando tú digas. Ella respondió rápidamente. Y al día siguiente, Camille estaba hablando de su vida con Christopher, como la había engañado. Sé que está teniendo muchos problemas en el trabajo ahora, resumió Camille. No me extraña que siempre esté pensando en sí mismo.
El afán de lucro debe habérsele metido en la cabeza. No dijo ni una palabra sobre el hecho de que Christopher le había robado a su hijo hacía unos años. Robert, cuando leyó el artículo terminado en la revista, se preguntó por qué. No quiero que se difunda mi nombre ni el de Stephen, entre otros. Sí, todos los responsables de esa situación deben ser castigados. Pero ahora es más importante para mí que el tribunal me dé a Emily, explicó Camille. Con esta entrevista, el bufete necesitaba demostrar que las finanzas y la moral de su marido no eran buenas. Y lo hiciste a escondidas, ¿no? ¿Lo entiendes, Robert? Ahora te van a dar a Emily seguro. ¿Sabes dónde ha estado todo este tiempo, por cierto? Lo sé, ella finalmente se comunicó conmigo. Christopher la puso en una pensión privada para que no interfiriera. Eso es lo mucho que ama a su hija. Emily estaba llorando, rogándome que la recogiera. Le prometí que la vería pronto. Camille se quedó un momento en silencio, pensando. Probablemente debería buscar un lugar donde vivir. ¿No sabes si alguien alquila en tu edificio? ¿Por qué querrías hacerlo? Robert se sorprendió. Claro que quiero. Si me dan a Emily, y estoy seguro de que lo harán, tenemos que vivir en algún sitio. No podemos hacer que se sienta apretada. Aunque, para ser sincera, lo estoy pasando mal sin Stephen. Nadie tiene que ir a ninguna parte. De repente se oyó la voz de Wendy Taylor. Ella había estado de pie fuera de la puerta todo el tiempo y escuchó toda la conversación. No vamos a poner todo aquí, ¿verdad? Así que está pensando en alquilar un apartamento. Eres rico, ¿no? Y Stephen, ¿cómo podemos hacerlo sin ti? Donde hay un niño, habrá dos. Gracias, Camille sonrió. Para ser sincera, esperaba que dijeras eso. No es eso lo que me preocupa, dijo Robert. Tienes un lugar donde vivir y un trabajo. De todas formas, Christopher tiene más recursos económicos. ¿Crees que he concedido una entrevista a una revista por nada? Camille se echó a reír. Me contrataron y me ofrecieron un sueldo muy bueno. Así que estaba preparada para el juicio. Luego vino el proceso de divorcio, y el tribunal lo tuvo todo en cuenta. Los últimos acontecimientos en la empresa de Christopher y su relación con otra mujer. Al final, incluso Christopher se divorció, dejando a la hija con su madre. Además, el tribunal también consideró la solicitud de división de bienes. Y Christopher tuvo que pagarle a Camille casi la mitad. Se está vengando de él. Cuando Vanessa escuchó el fallo, gritó por toda la habitación. Por poner al bebé en acogida. ¿Qué niño? El juez se sorprendió. ¿Qué orfanato? Vanessa, dándose cuenta de que había hablado demasiado, intentó decir tonterías, pero al final rompió a llorar y lo contó todo. Camille, ¿por qué no has dicho ni una palabra sobre esta historia?, preguntó estrictamente el juez, tras haber escuchado a Vanessa. Al fin y al cabo, tú eres la perjudicada. No quería agitar las cosas. ¿Por qué? Mi hijo está conmigo ahora. Usted me devolvió a mi hija. Y no quiero vengarme de nadie. La vida se arreglará sola. Pero ahora, obviamente, la fiscalía se encargará de ello, dijo el juez. Vanessa chilló al oírlo. Christopher se puso pálido. Idiota, le susurró a Vanessa. Ella rompió a llorar. Pasó un poco de tiempo después de estos acontecimientos, y pronto Camille y Christopher volvieron a encontrarse en el juzgado. Vanessa y el resto del personal del hospital, incluido el médico jefe, estaban allí. Todos estaban visiblemente preocupados, y con razón. Al final, el médico jefe fue destituido de su cargo y suspendido durante varios años. Vanessa también fue condenada a una pena condicional. Pero Christopher evitó esta vez la responsabilidad penal. Se libró con una indemnización por daños morales Camille. No era una cantidad pequeña, pero la suma salió así.
cuánto fue el costo de su antiguo apartamento con Christopher, el exmarido no discutió, solo le dio los documentos para la vivienda. Después del juicio a Christopher no le quedó otra que cargar sus pertenencias en el coche todo lo que le quedaba, y salir de la ciudad, donde nadie sabe dónde. Vanessa, por cierto, se negó a ir a ninguna parte. Ahora está en el mercado vendiendo cosméticos. Al cabo de unos meses, Camille y los niños volvieron a su antiguo nido. Ahora no había nada que le recordara su antiguo entorno. Robert había hecho un buen trabajo renovando el lugar, y ahora su mujer estaba incluso junta. Todo se arregló solo. Solo eran amigos, y luego amor. Tanto que Camille se dio cuenta de que esto es lo que se siente. Vasqui. Aún no le habían contado toda la verdad, y probablemente nunca lo harían. ¿Por qué querría saber que la persona más cercana a él le había traicionado? Aún es un niño pequeño y poco a poco olvida que antes tenía otra madre, incluso la más querida y amada. Y Emily quiere mucho a su hermano. Al principio echaba un poco de menos a su propio papá. Pero luego se le pasó. El tío Robert es muy bueno y quiere mucho a mamá. Muy feliz por todos, Wendy. Por fin su hijo es feliz. Hay otra persona en esta historia que está contenta con el resultado. Es Nancy. El médico responsable ha sido castigado. Ella y Camille siguen en contacto. Ahora Camille, sus hijos y su marido la visitan regularmente, como si fuera una casa de verano. Incluso la ayudaron a renovar su casa. No es un palacio, como Emily soñó una vez, pero tampoco está mal. Y con el dinero que Camille recibió de Christopher, pudo abrir un pequeño estudio fotográfico. Ahora incluso es una fotógrafa famosa y solicitada en diferentes celebraciones, cumpleaños, aniversarios, graduaciones, bodas. Especialmente Camille le gusta fotografiar bodas. Y cuando los invitados gritan jóvenes amargados. Ella no y susurra felicidad a usted el más real.